Primera de Corintios capítulo 1, y estamos en nuestra serie de Corintios que, vamos a ir durante mucho tiempo. Allí vamos a estar pendientes, recibiendo la enseñanza de esta epístola. Y vamos a leer nuevamente el pasaje de hoy. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a leer del 10 al 17. Recuerde traer Biblia. Recuerde buscar los versículos e involucrarse de esa manera en este acto de adoración, porque la predicación es un acto de adoración a Dios. Usted no debe estar distraído, usted debe estar atento a la enseñanza bíblica. Amén. Cuando la palabra de Dios es expuesta, Dios está hablando. No es que el pastor hable por sí mismo en el nombre de Dios, sino que el pastor está exponiendo lo que la palabra de Dios enseña, y eso requiere reverencia, requiere respeto y requiere atención. Amén. Así que por favor vamos a estar atentos. Bien, amados hermanos, ¿lo tienen? Leámoslo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por favor, todos lean en voz alta el versículo 13, léanlo ahora. Hasta ahí. Bien, hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando Él nos salva, lo que hace es cambiar todo nuestro ser interior, nuestro corazón. La Biblia lo describe como nuevo nacimiento, porque realmente es eso. Es dejar de ser lo que uno era para empezar a ser algo completamente nuevo. Dejar de ser un pecador que vivía contento en la maldad y en el pecado, y empezar a caminar en una vida nueva, una vida que se asemeja y que se debe asemejar cada vez más a Cristo, a su carácter, a su santidad. Los deseos de Cristo deben ser nuestros deseos. Lo que Cristo ama, nosotros debemos amarlo. Lo que Cristo odia, nosotros debemos odiarlo. Y eso es un proceso que dura toda la vida, pero en el cual debemos ir avanzando. Amén. Bien, eso pasa en nuestro corazón. Pero hay algo que es muy importante y que cuesta bastante, y es cambiar nuestra forma de pensar. Romanos dice que hay que cambiar nuestra manera de pensar, y en una versión dice para que cambie nuestra manera de vivir. ¿Sí? Allí no está hablando de superación o de motivación, sino está hablando de una realidad. Sí, hemos sido transformados en el corazón, pero ahora tiene que nuestra mente también ser transformada y asemejarse y amoldarse, de hecho es la palabra que usa allí, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios que está expresada en la palabra. Ahora, eso cuesta bastante. Y hay una cosa que cuesta bastante dentro de ese proceso de renovación de la mente, y es dejar algo con lo cual venimos del pecado, y se llama individualismo. ¿Sí? Cada persona en este mundo quiere hacer lo que le parece, y hay frases que lo describen, ¿no? Usted y nadie más. No importa lo que los demás hagan. Usted siga adelante, ¿no es cierto? Es usted, y incluso algunos evangélicos lo han espiritualizado, ¿no? Diabólicamente. Es usted y Dios, y usted no va a la iglesia por nadie más. ¿Sí han escuchado eso? ¿Y cuántas veces escuché eso como pastor? No, es que yo, pastor, a la iglesia voy es por Dios, yo no voy por nadie más. Y yo decía, ni por Dios, ni por nadie, porque no ha entendido el evangelio. El evangelio no es individualista, hay que cambiar la mentalidad. Eso es lo que Pablo a través de las epístolas les dice a los creyentes. La Biblia es muy incisiva en cuanto a la unidad de los cristianos, y también muy incisiva en advertir del peligro de la división y de corregir las divisiones entre los creyentes. Divisiones, entiéndase,
Cismas de cualquier manera. La palabra que usé ahí en el versículo 10 es cisma, no división. Cisma es una rotura, ¿sí? Es un rasgar, ¿sí? No es simplemente que se formen dos congregaciones de una, digamos, esa división, sino que cualquier tipo de malestar o de falta de armonía en las relaciones de los hermanos de la iglesia, cosas carnales y diabólicas que se meten en nuestra forma de ser, en nuestro temperamento, para apartarnos de los demás de una u otra manera, es una división. Y no tiene que haber una división multitudinaria, un solo miembro de la iglesia que se aparte de los demás, que se aísle, ya es una especie de división, es un cisma. Es delicado, esto es bien grande. Esto requiere de la gracia. En el mundo la gente quiere vivir cada uno por su lado. Claro, se casan y velan por los suyos. Necesitan velar por los suyos porque su conciencia les acusa. Saben que para sentirse bien ellos mismos necesitan que los suyos estén bien. De allá para allá, no importa. Esa es la mentalidad del incrédulo. Muchos de nosotros aún conservamos algo de esa mentalidad y algunos otros creo que conservan toda esa mentalidad. Hermanos, hemos venido a la iglesia, a Cristo, para ser parte de la iglesia de Él. Algunos dirían, sería más fácil ir, asistir e irme y tal vez meterme con algunos que me caigan bien en la iglesia. Pero Dios quiere romper eso en nuestra vida. Él nos reta a tener dificultades, a afrontar las contrariedades que podamos tener con otros, a evitar formar grupos y bandos dentro de la iglesia. Nos invita y nos anima y nos exhorta y nos ordena que estemos unidos en un mismo propósito, y lo vemos en el versículo 10, en una misma doctrina, en una misma forma de pensar, lo cual no quiere decir que seamos uniformes o que tengamos los mismos gustos en todo, no. Pero lo que está diciendo es que tengamos que tirar todos para el mismo lado, que tengamos el mismo propósito dentro de la congregación. Y me refiero aquí a congregación porque Pablo, en este caso de los Corintios, cuando está hablando de divisiones y de unidad, está hablando de una congregación en particular. Él aquí no está hablando de la iglesia en general, la iglesia universal, la iglesia en todo lado del mundo. No, aquí está hablando de una congregación particular, los Corintios. Y eso trasciende y debe afectarnos a nosotros como iglesia, la iglesia bíblica del norte. Hermanos amados, cuesta muchísimo, pero tiene que ser una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos ha dado la opción de que cada quien venga y se vaya y haga lo que quiera con su vida sin importarle lo que hagan o dejen de hacer los demás? Porque esa opción no está abierta para nosotros. Porque fuimos rescatados del pecado para glorificar a Cristo, para glorificar a Dios. Y Dios es glorificado y Cristo es glorificado no en la individualidad, sino en la comunidad. Esa pluralidad que nos une. Hermanos, Dios en su naturaleza es una trinidad. Él es un solo Dios que existe en tres personas. Y en esas tres personas de la Trinidad hay una armonía absolutamente perfecta. Es por eso que la novia de Cristo no es un individuo, sino es todo el grupo, toda la multitud de personas que a lo largo de la historia han confiado y creído en Cristo. No son los individuos. Usted no es la novia de Cristo. Todos somos la novia de Cristo. ¿Quiénes? Los que han sido redimidos y salvados por el Señor. Si usted no abandona esa mentalidad individualista, usted nunca va a poder madurar ni crecer en el Evangelio, y posiblemente, si está demasiado marcado en su corazón eso de que a usted no le importe nadie y de que usted viva para sí mismo, muy probablemente eso demuestre que usted realmente nunca ha nacido de nuevo. Eso es algo que habría que evaluar. Pero hermanos, primero que todo debemos estar juntos y unidos. Y quiero hacer una pequeña introducción, o más bien un poquito grande introducción acerca de la iglesia y del por qué es tan importante que estemos juntos, para que también podamos dimensionar un poquito el mensaje de algo que ya expliqué anteriormente el domingo pasado, de lo que Pablo estaba diciendo allí en estos versículos, para que dimensionemos lo importante que es que nosotros andemos en unidad, que la iglesia glorifique a Cristo como Él lo ha mandado, no individualmente, sino juntos. Amén. Vuelvo a tomar la imagen de las superhéroes, ¿no? Que en estos días están muy de moda, ¿no es cierto?
Y a la gente a todos nos fascinan los superhéroes. Bueno, a mí no tanto, pero a la gente le fascinan los superhéroes, ¿no es cierto? ¿Qué es un superhéroe? Es una persona que tiene una cantidad de atributos y de virtudes propias, lo cual hace que él no necesite de quién, de nadie, ¿sí? Y él más bien ayuda a los demás. Y mire que dentro de la mentalidad evangélica de muchos está esa idea de los superhéroes, ¿no? Del super pastor, del super hermano, de esa hermanita que, me acuerdo en mi experiencia pasada de la iglesia, me decían, es que esa hermana sí ora. Y todos como que, uy, hermana, la hermana que ora. Y yo decía, pero ¿cómo así? Si es que todos los creyentes debemos orar y debemos orar los unos por los otros. Entonces, hermanos, tenemos esa mentalidad en nuestra cabeza y eso es algo que la palabra de Dios quiere derribar y aplastar en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Hermanos, usted fue salvado para ser parte de una comunidad y para estar eternamente ligado no solo a Cristo, sino a un grupo particular de personas que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean uno con ¿quién? Con usted. Uno con Cristo, pero uno con usted, que es un hijo de Dios, que es alguien que ha sido salvado. Y es algo que usted debe tener presente. Dios es una Trinidad y la manera eficaz de glorificarlo en ese sentido de la unidad es entender que no es uno solo el que glorifica simplemente. Claro, hay cosas que particularmente y solos podemos glorificar a Dios en muchas cosas, pero en la comunidad, es en la unidad, en la armonía en nuestras relaciones, en el perdonarnos, amarnos, soportarnos, porque todo eso implica el hecho de que no estamos tratando con ángeles, sino con personas que aún como nosotros mismos están luchando con el pecado. En eso Cristo es glorificado. Eso es aquello que demuestra. Recuerde que glorificar es dar a conocer, es reflejar lo que Dios es. Si vamos a reflejar a Cristo, no es a través de nuestras virtudes propias, sino de las virtudes que tengamos en Él. Virtudes de gracia, aclaro, dadas por Él solamente, para la gloria suya, en comunidad, ¿sí? Muy importante eso. Muy importante que entendamos que no solamente Dios tiene una iglesia universal, que es la iglesia compuesta por todos aquellos que han sido salvados por Cristo y que están en todo lugar del mundo y que fueron salvados en el pasado y también los que serán salvados en el futuro. Esa iglesia es real, es la iglesia universal, pero también hay una iglesia local, una congregación, ¿sí? Un comentario de un hermano de Francisco La Cueva decía: una iglesia local es una congregación de discípulos de Cristo bautizados, unidos en la creencia de lo que Él ha dicho en su palabra y comprometidos a juntos hacer lo que Él ha mandado. Hermanos, una congregación es un grupo de personas que se han puesto de acuerdo ¿a qué? A estar juntas, ¿para qué? Para reflejar, glorificar a Cristo, para estar de acuerdo en cuanto a lo que creemos de Dios en su palabra y para juntos obedecerla. Y bueno, podríamos tener muchas más definiciones, pero creo que todos entendemos lo que significa una iglesia, una congregación. Es una porción, es una parte de la iglesia de Cristo unida en torno a un mismo propósito de glorificar y obedecer a Dios en algún lugar de la tierra. Y nosotros en esta congregación somos eso, somos una iglesia local, somos una congregación en particular. Así que antes de entrar de pronto en los puntos que quiero tratar rápidamente hoy, ya que creo que gran parte lo hice anteriormente, ya expliqué bastante la semana anterior, y para los que anotan, el título de la enseñanza es No intentes dividir a Cristo, segunda parte. ¿Listo? No intentes dividir a Cristo, segunda parte. Pero quiero introducir esto con algunas ideas concretas acerca de la importancia de la iglesia y de ser parte de ella, la unidad y de la necesidad que tenemos de la congregación, de la iglesia de Cristo en nuestras vidas, si es que somos verdaderamente cristianos. No creo que un incrédulo necesite la iglesia de Cristo. Creo que un incrédulo odia la iglesia de Cristo. Puede que un incrédulo simpatice con la iglesia de Cristo, pero él nunca va a querer ser parte de ella. Pero estoy hablando a creyentes. Y si usted no lo es, usted necesita arrepentirse, confiar en Cristo para que lo vincule a la iglesia. La primera cosa que quisiera que entendiéramos y recordarlo, porque esto creo que lo hemos visto anteriormente muchas veces, es cómo uno se hace parte de la iglesia. Esto es algo extraordinario que deberíamos valorar mucho cada vez que lo escuchamos, porque siempre nos debe asombrar. Usted se puede vincular a cualquier grupo humano por voluntad propia, ¿no es cierto? Usted puede decir, yo quiero ser parte de XY Club,
o de X y ya equipo deportivo o de cualquier cosa. Usted puede vincularse a cualquier lugar, a cualquier universidad. Si tiene la plata, va y se matricula y es parte de esa universidad. Pero usted no puede escoger por voluntad propia ser parte de la iglesia de Cristo. Escuche esto. Usted no puede escoger por voluntad propia ser parte de la iglesia de Cristo. A ver, le digo otra cosa para aclararle. Usted se puede rejuntar a la iglesia de Cristo. Usted se puede meter allí, parecer y sentarse, y hasta usted puede ser atrevido siendo un incrédulo y levantar sus manos y cantar y escuchar la enseñanza y entender intelectualmente muchas de las cosas que aquí se explican. Hasta de pronto puede ser usted todavía más tenaz y dar, ofrendar a la iglesia. Pero algo que usted no puede hacer es llegar a amar la iglesia. Eso es algo sobrenatural. Yo no amaba la iglesia de Cristo hasta cuando Cristo me salvó. Yo odiaba y me burlaba incluso de aquellos que eran la iglesia de Cristo antes de conocerlo, siendo un muchachito. Pero cuando Cristo me salvó, ahora entendí que ya no eran ni siquiera personas que me simpatizaban, porque el punto aquí no es de simpatías, ¿no es cierto? Sino entendí que era gente que Dios había hecho mi familia, mis hermanos, ¿sí? ¿Se ha visto los niños peleando, los hermanitos peleando a veces chiquitos? Que a veces cuando pelean tanto dicen, usted ya a partir de hoy no es mi hermano, ¿sí o no? Es así, él lo dice, pero eso es verdad. Tienen la misma sangre por las venas. Lo que pasa es que nosotros, aun cuando a veces nos disgustemos, no podemos dejar de ser hermanos, porque estamos unidos no por una misma sangre, sino por un mismo espíritu, y eso es más poderoso. La sangre se acaba. Esta sangre algún día se secará en nuestro cuerpo. Pero el Espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo, siempre permanecerá en cada uno de nosotros. Mientras estemos en la tierra y estaremos unidos con Él eternamente en el cielo. Hermanos, el vínculo es muy estrecho. Si usted cree que el vínculo que tenemos con la iglesia es algo que nosotros elegimos, pues entiendo por qué a veces tú eres tan frío en tus relaciones con la iglesia. Pero cuando tú entiendes que esto no es algo que tú escogiste, sino que Cristo en su soberana voluntad hizo, tú tienes que simplemente asombrarte y alabar a Dios. Y Él ha escogido a aquellos que son parte de su iglesia y nos ha unido a todos para que estemos vinculados, ¿sí? Cristo liga nuestro corazón. Nadie puede entrar a la iglesia si no primero es parte de Cristo. Si no ama a Cristo, si no ha confiado en Cristo, si no se ha arrepentido de sus pecados, nadie puede ser parte de la iglesia del Señor. Qué fácil sería hacer una buena campaña publicitaria y tener servicios muy atractivos para que la gente llene el templo, ¿sí? Y sería fácil, yo pienso, pero eso no produce vida, eso no da amor, ¿sí? El amor de los cristianos va más allá de lo atractivo que puede ser. Yo creo que hay personas con las cuales yo jamás me hubiera relacionado si no fuera cristiano. Créanme, hay personas con las cuales yo no creo tener nada en común. Ni tenemos los mismos gustos, ni tal vez la misma forma de pensar, de pronto hasta ni me agrada a esa persona, tal vez no me agradaría, ¿sí? Pero en Cristo estoy ligado a Él de corazón. Es que lo que Cristo hace con nosotros es una transformación plena. Aquí no venimos, venga, uno hacia la membresía de la iglesia y le damos un carnet y tiene el club de beneficios. Lo que viene acá es decirle, venga hermano y sufra con nosotros. ¿Sí entendió eso que bueno, no se los dije, pero se los voy a decir de aquí en adelante los que van a ser míos? Venga y sufra con nosotros. Venga y sufrámonos los unos a los otros. Y de esa manera demos gloria a ¿quién? Al Señor. Si imaginan los discípulos de Cristo, o no imaginárnoslo, lo que lean los evangelios entendemos que allí vemos en algunos aspectos que ellos no eran simplemente unos hermanitos amados y queridos cuando vivieron con el Señor. Tenían el mejor pastor de todos, porque algunos le echan la culpa a la desunión al pastor. Es que el pastor le falta eventos, el pastor le falta... No. Cristo era el mejor pastor de todos. Y vi que ellos estaban allí, unos estaban diciéndole, Señor, ¿quién se va a sentar a la derecha tuya en tu reino? ¿No le parece a usted muy egoísta eso? Ellos estaban de pronto compitiendo, ¿no es cierto? Y hay cosas allí que vemos en las relaciones que ellos tenían, que podrían haber choques, pero fueron unidos por Cristo. Y los que eran, a excepción de Judas sí no era, pero los que eran siempre permanecieron de una u otra manera unidos de corazón.
Sabemos que los discípulos después se llegaron, los apóstoles fueron a muchos lugares del mundo, pero ellos estaban unidos de corazón. Hermanos, 1 Juan 3:16 dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire lo que nos está exigiendo la palabra. Debemos dar la vida, y no es simplemente ponerle la bala, el pecho a la bala si es que viene contra nuestro hermano, sino está diciendo que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos para poder tener una vida de comunidad con los demás, que glorifique y exalte al Señor. Vamos a tener que hacer eso. Aquí está diciendo, tenemos que dar la vida por los hermanos. Si este pasaje irá, debemos dar la vida por Cristo, todo el mundo estaría contento, porque eso es como tan subjetivo, ¿no es cierto? Cualquiera dice que da la vida por Cristo. Pero dar la vida por los hermanos, eso sí se ve. Eso sí se ve si tú te estás negando, si estás sirviendo, si procuras tener una relación buena aún con los más difíciles. Eso sí se ve. Eso es lo que la Biblia nos demanda. Pero eso no puede suceder si Dios no ha hecho un milagro en tu vida que se llama nuevo nacimiento. Es cierto, el bautismo es la figura visible, el símbolo visible, la prueba visible de que ingresamos a la iglesia, digámoslo de esa manera. Más que prueba, yo diría un símbolo. Pero eso no es nada si primero eso no ha pasado en tu corazón. Si no eres vinculado a la iglesia, porque estás vinculado ¿a quién? A Cristo. Y eso nos lleva a otra idea clara. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual estamos unidos? O sea, ¿cuál es la razón que nos une? ¿Sí? ¿Qué será lo que nos une? ¿Sí? Hoy algunos dicen, no, hay que hacer iglesias, y bueno, estas son unas barbaridades, simplemente las repito como para ilustrar. Hay que hacer una iglesia para la gente que le gusta X o Y tipo de música. O hay que hacer una iglesia para profesionales. ¿Sí ha escuchado eso? Hay iglesias, y las hay hoy en Bogotá, donde la gente rica, gente que tiene dinero, ¿no es cierto? Un pobre no puede entrar allá. Pues sí puede sentarse, pero se va a sentir tan mal que pronto se irá. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos ha mandado. Eso es lo que nos une el que tengamos una misma profesión, unos mismos gustos, o que nos hagan sentir bien en la iglesia. ¿Eso es lo que nos une? No, ¿saben qué nos une? Es interesante esto. Para yo poder tener una relación horizontal, digámoslo así, lo grafico de esta manera, con los hermanos, primero tengo que tener una relación vertical. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Saben qué nos une a todos? ¿Saben qué tenemos todos? Mire, aquí puede que hayan cosas que nosotros no tenemos en común. Hay gente que dice, no, pues que los adolescentes cómo se van a meter con los viejitos en la iglesia si ellos son de otra generación. Deje eso para el mundo. Aquí es cierto que podemos tener maneras de pensar en algunas cosas diferentes por cuestiones generacionales. Eso lo puedo entender. Pero hay una cosa más fuerte que nos une, y es nuestra fe en Cristo. Y no es solamente la fe, sino la vida de Cristo en nosotros. La razón fundamental por la cual estamos unidos es el vínculo que tenemos con Cristo. Aparte del amor a Cristo, no puede haber unidad con otros. Por lo tanto, no apelamos a las simpatías o a las similitudes que podemos tener todos, sino a la relación que cada creyente tiene con Cristo, que esto siempre lo tiene que empujar a bendecir y agradar a los demás. Hermanos, palabras sencillas, ¿sí? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Y te diré cómo está tu relación con la iglesia. Uy, hay unos que lo dejan uno blanco. Tiene una pésima relación con los demás, pero dicen que aman a Cristo. Eso es mentira y falso. Yo puedo evaluar el tipo de relación que tú tienes con Cristo por el tipo de relación que tienes con la iglesia. Ahora, puede haber gente muy charachera y muy sobrada, y todo el mundo los quiere y son la gente más simpática de la congregación. Puede ser eso, y no necesariamente estén bien con Cristo. Tal vez sea simplemente una cosa externa. Pero yo me refiero a ese amor que tú ves en su trato. Ese amor que tú ves en el servicio. Ese interés que verdaderamente tiene por los demás. Esas son cosas que Cristo despierta en nuestro corazón y que nos concede cuando hemos sido salvos.
Sí, ¿qué nos vincula? No sé, habrá miles de cosas que nos diferencien. Pero hay una muy fuerte y es el Espíritu Santo en nosotros, la fe misma que tenemos en Cristo y a Cristo mismo, su vida en nosotros. ¿Cuáles son los intereses del cristiano? Los intereses de Cristo. Por eso sabe que lo que más ama a Cristo, aparte de él mismo y del Padre, es a su iglesia. Hermanos, yo no puedo esperar de una persona que no tiene una buena relación con el Señor, que tenga una buena relación con los que son del Señor. Y yo quiero que usted tenga su dedito ahí en 1 Corintios, y vamos a buscar un pasaje que conocemos mucho, pero quiero recordárselos para que vean que esto no es algo que yo me estoy inventando. 1 Juan 4:20, búsquelo. Búsquelo y léalo para que usted vea que está allí en la Escritura. 1 Juan 4:20. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, por favor, léanlo ahora. Juan es claro, sencillo y directo. Está diciendo, no me salgan con ese cuento de que ustedes aman a los hermanos, que ustedes aman a Dios, perdón, si no aman a los hermanos. ¿Sí? Entonces a algunos se les pregunta por el amor y todo lo vuelven subjetivo. No, pues yo creo que sí, porque yo no les hago ningún mal. Sí, pero qué bien le estás haciendo a los demás. ¿Qué de tus servicios y a los demás? Preguntaba esto en la última reunión de pastores que estuve. Les dije, ¿cómo es privar a la iglesia de la gracia de los dones y de nuestra relación con ella es pecado? Y muchos hermanos me dijeron, claro, porque es que Dios a toda persona salvada le ha dado dones y gracia, y es su deber ponerla a disposición de la iglesia. No es un cargo, es un deseo de amar, servir y bendecir hasta en los mínimos detalles de nuestra vida a los demás hermanos. Claro, no todos hemos alcanzado ese nivel. Yo mismo estoy luchando para alcanzar y llegar y cada vez amar más. Pero tiene que notarse en nuestra vida que eso va progresivo y no para atrás. Es algo muy importante. Yo sé que esto no es el tema que a veces más nos fascinaría, pero hermanos, es la realidad. Y mientras esto no sea así, no somos iglesia, no lo estamos haciendo. No estamos haciendo iglesia como debería. Sí, podemos ser salvados. Somos iglesia de Cristo por su gracia, sí. Pero lo que me refiero es que no estamos viviendo ni practicando lo que la iglesia tiene que hacer. ¿En qué? En comunidad. Así que si no tienes una buena relación con Cristo, no tienes una buena relación con tus hermanos. Y lo cierto es que si no tienes una buena relación con tus hermanos, tampoco tienes una buena relación con Cristo, y no te engañes a ti mismo. ¿Ok? Note el por qué necesitamos de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Cristo se manifiesta por medio de su cuerpo en el mundo, no aparte de ella. Venimos de un contexto muy místico donde se le decía a la gente, es que Cristo se manifiesta en medio de nosotros y siéntalo, y se siente un calorcito y se desmayó y yo vi a Cristo en un sueño y el Señor me habló y todo ese poco de cosas raras que eso no tiene nada que ver con la verdad. O sea, la gente cree que Cristo se manifiesta aparte de las Escrituras, y también muchos creen que Cristo se manifiesta aparte de la iglesia. ¿Por qué el cristiano depende de Dios en la iglesia, de Cristo en la iglesia, de la congregación en particular donde Dios lo ha puesto, que no es una casualidad que está allí? Porque hermanos, si esa persona va a servir a Dios y va a ser ministrada, va a recibir de parte de Dios, lo va a hacer a través de ¿quién? De la iglesia, de las personas que están allí, de los salvos que están allí, de los creyentes que están allí. Él dice que la iglesia es su cuerpo. ¿Qué significa? Cristo es espíritu, él ahorita está sentado a la diestra del Padre, Él está en un cuerpo glorificado, pero Él nos hace entender con esta figura de que somos su cuerpo, es que el Señor actúa hoy físicamente en la tierra a través de ¿quién? De los miembros de su cuerpo, es decir, su iglesia. No es por experiencias místicas y supernaturales que Él se va a revelar a los hombres, sino a través de la predicación de aquellos que han sido salvados por Él y que son su iglesia.
Si tú no abres la boca, Cristo queda mudo. Entienda eso. Si tú no abres la boca para predicar a Cristo, Cristo está mudo en el caso tuyo. Ahora dice, Señor, salva a esa persona, pero nunca le hablas de Cristo, pues está mudo. Explico, no es que Cristo sea mudo, sino que tú lo estás enmudeciendo al no hablar tú, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quieres ser bendecido por el Señor? Pues tienes que estar ligado y unido a la iglesia, porque a través de ella es que la gracia se manifiesta a tu vida. Pero también quieres servir a Cristo. Hoy hay gente que tiene esas ideas erróneas, ¿no? Que a través de su triunfo egoísta, Cristo va a ser glorificado, ¿no? Entonces a muchos jóvenes se les dice, llegue a ser, no sé, se me ocurre algo, el mejor estudiante o el mejor futbolista, por poner un ejemplo, o el mejor deportista. Y si llega allá y llega a la cumbre, entonces va a glorificar a Cristo. Eso simplemente son motivos egoístas. Eso no es que glorifique al Señor. Nadie se convirtió porque el que ganó el campeonato mundial de fútbol era cristiano. ¿O sí? ¿O porque el que tiene más plata en el mundo es un creyente? Nadie se convierte por eso. Nadie es salvado por eso. No, así no va a ser glorificado el Señor. Está muy bien que aquellos que salgan adelante y triunfen en muchos aspectos de su vida siempre le agradezcan a Dios. Eso está muy bien. Pero hermanos, eso no es el objetivo de nuestra vida. Es simplemente disfrazar motivos egoístas en cosas que realmente no lo son. En cosas que realmente no son espirituales, no son de Cristo. Así que, amados hermanos, si vamos a servir a Cristo y vamos a ser ministrados y vamos a ser edificados por Él, lo vamos a hacer a través de ¿qué? De la iglesia. Hermanos, miren, yo podría haberme dedicado a estudiar las Escrituras como lo hago durante muchos años, y es posible que llegara a entender muchas cosas de las Escrituras yo mismo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero bendito sea el Señor que en Efesios 4 dice que Él dio pastores y maestros, porque a través de lo que muchos hermanos estudiaron en el pasado, ahora yo más fácil y más rápidamente comprendo tantas cosas que tal vez me demoraría muchos años y tal vez ni siquiera los alcanzaría a comprender plenamente haciendo un estudio yo personal. Claro, hay que estudiar la Biblia personalmente. Miren lo que estamos viendo esta mañana, lo que nos está enseñando Edgar acerca de cómo interpretar la Biblia. Son cosas que usted podría llegarlas a descifrar solo con el Espíritu, pero Dios ha dado ese don y esa gracia, hermanos, en la iglesia para que nos expliquen la verdad y nos enseñen. Hermanos, necesitamos de los demás y necesitamos bendecir a los demás para realmente servir a Cristo. En las culturas paganas se acostumbraba que para ofrendarle a sus dioses traían las mejores riquezas y las desperdiciaban arrojándolas a un templo o entregándoselas a unos sacerdotes, entre comillas, paganos, para que ellos dispusieran de eso. Y decían, estamos adorando a nuestras deidades. El Señor dice aquí que tú tienes que servir a los demás y dar a los demás para que de esa manera glorifiques ¿a quién? A Cristo. El Señor dice que la manera en que la oveja perdida en Mateo 18 va a ser alcanzada por Él, porque Él es el pastor que sale a buscar la oveja, el Señor Jesús. Pero no dice que Él va a salir y la va a encontrar y a través de un sueño la va a traer a la iglesia nuevamente. Él dice que es a través de ¿quién? De la iglesia. Y por eso dice Mateo 18, y se lo leo, se lo recuerdo. Dice aquí, hablando de la oveja perdida y del pastor que trae a esa oveja y deja las 99 y va por la perdida. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano. Cómo el Señor atrae a la oveja perdida, cómo el Señor rescata a la oveja perdida. Cuando habla de oveja, habla de sus hijos, no está hablando de cualquier persona, de alguien que ha sido salvado. ¿Cómo lo hace? ¿A través de quién? De la iglesia. Tú vas a decir, no, si el Señor quiere que él lo reprenda, que Él lo cambie. No, Él está diciendo, ve tú y háblale porque a través de ti voy a hablarle a esa persona. A través de tu reprensión bíblica, esa persona va a entender que se está perdiendo. Eres tú, eso es el cuerpo de Cristo, ese es el cuerpo de Cristo. Qué gran responsabilidad.
Pero quiero que recordemos también un pasaje y quiero que lo leamos. Deje el dedito allí en 1 Corintios, vamos a Mateo 25, por favor. Mateo 25, 34 al 36, leamos. ...34 al 36. ¿Lo tienen, hermanos? Por favor, léanlo. Léanlo ahora. Amén. Salten al 40, por favor. ¿Qué dice? No hay un solo cristiano verdadero que no le sirva a Jesús. Y la manera en que le servimos es ministrando, sirviendo, estando atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Cuando habla de pequeños, aquí no está hablando de cualquier tipo de persona, está hablando de los suyos, de sus discípulos, de los que son de Cristo. ¿Quieres servir a Dios? No pienses que lo puede hacer aislado de la iglesia. Por eso es tan importante la unidad, por eso ataca tanto la división. Sí, es muy importante para el creyente y por eso les digo que han pasado años y aún muchos no lo entienden. La importancia vital de la congregación para un verdadero cristiano. Venimos de modelos de iglesia completamente contrarios a las Escrituras. Es mucho más fácil incluso para un pastor no tener que lidiar con los problemas de las personas, créanmelo. Es mucho más fácil pasar cada 8 días y dar una conferencia y sacar la gente. Pero aquí estamos involucrados los unos con los otros. Así debe ser la iglesia del Señor. Cuesta, pero no hay otra opción. Necesitas la iglesia porque sin ella nunca vas a servir a Cristo. Sin ella, sin estar involucrado en ella, nunca vas a ser ministrado, ni vas a madurar, ni vas a crecer por el Señor, en el Señor. Sí hay cosas que Dios obra en nuestra vida personalmente, en nuestro estudio personal de la Escritura, nuestra oración personal. Por supuesto que eso es algo muy importante y es cierto, Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros en Cristo. Pero también es cierto que esa relación personal no estará nunca bien con Él. Nunca esa relación estará en las mejores condiciones si nosotros no tenemos una buena relación con los que son de Cristo. Por eso es tan importante el clamor, la advertencia, el ruego de Pablo para que los corintios no estén divididos y para que anden juntos y sean de un mismo pensamiento, de la misma mente, de un mismo parecer, que hablen todos una misma cosa, y esa exhortación nos la hace a nosotros hoy. Yo creo que lo que debemos tener claro en nuestra cabeza es que la iglesia no es un lugar a donde vamos, ni es un grupo de gente a la que pertenecemos. La iglesia es lo que uno es. Yo vine a Cristo y Él me ha hecho la iglesia. Y la iglesia no soy yo solo, sino soy la comunidad de todos los creyentes en el mundo, pero particularmente de aquellos a los cuales Él me ha dado una responsabilidad. Y es bendecir, ministrar, servir a los que están cerca a mí en la congregación donde Dios me ha ubicado. La iglesia no es algo de lo cual usted pueda despojarse. Usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. Y siendo iglesia se reúne con los demás que son iglesia el domingo a adorar. Y está interesado por ellos y los bendice. Viendo esto y sabiendo que hay tanto que hablar acerca de la doctrina de la iglesia, quiero que entremos rápidamente. A ver, sobre todo centrarnos hoy en el versículo 13. Versículo 13 de 1 Corintios 1. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Y yo les repito, Pablo sabe los problemas tremendos que hay en la iglesia de Corinto. Y él, primero que todo,
los bendice en su saludo, se dirige a ellos como hijos de Dios, no como incrédulos, agradece a Dios por todas las bendiciones que él ve que Dios les ha concedido a los corintios y que de acuerdo a Pablo prueban que ellos son hijos de Dios, que son la iglesia de Dios, que son santos y llamados a santificación. Y desde allí comienza la exhortación. Y primero que todo los exhorta rogándoles que estén juntos, que estén unidos. Es un ruego del corazón. Cuando alguien ruega, y hay que entender que este ruego de Pablo no era como alguien inferior rogándole a un superior, sino como alguien que anhela y desea en esa hermandad, que vivan algo, que realmente se esfuercen por hacerlo. Sí, porque andar en unidad requiere esfuerzo. No sé, no hay ningún grupo, yo los decía hace 8 días, que no hay ningún grupo humano, no hay ninguna organización humana donde las relaciones siempre sean fraternas. Siempre al ser nosotros pecadores van a haber roces. Y por eso necesitamos la gracia del Espíritu Santo para andar en esa comunión, en esa hermandad. Ahora, Pablo, sabiendo que ellos están divididos por muchas cosas, y en estos primeros versículos nos trata con algunas, lo primero que hace es rogarles. Y después les dice, pero ¿por qué ustedes han formado bandos en la iglesia? Y el argumento o la expresión que él usa más bien es, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está contento con cada uno de ustedes diciendo que ustedes sí tienen la razón y que los demás no? Que ustedes sí son de Cristo y que los otros que han sido también salvados por el Señor están en otra posición diferente delante de Él. Miren, lo que estaba pasando en Corinto al formar bandos y tener esas peleas era algo completamente contrario a la naturaleza de ellos, a su realidad espiritual. No hay varias iglesias en una misma congregación, hermanos. Hay un solo Cristo y una sola iglesia, y todos son parte del mismo cuerpo. Que no se nos queden en frases bonitas, sino que esto impacte en nuestro corazón y que usted evalúe si usted realmente está de esta forma unido y ligado al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la congregación donde Dios lo colocó. Hermanos, lo que está diciendo allí es que son una unidad. Cristo los unió y ellos no tienen ningún derecho a separarse. La unión de la iglesia es más estrecha y más duradera que cualquier tipo de unión que haya en la tierra. Más estrecha que en la unión marital. Cuando yo pensaba en esto, meditaba, estudiaba esto, me acordaba de lo que siempre se les dice a las parejas que se casan, ¿sí? Dentro de las muchas cosas que les decimos allí y que ellos no atienden porque están allí ensimismados el uno con el otro, enamorados. Les decimos, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Eso es un pasaje bíblico, no es algo que se inventa el pastor en el momento del matrimonio porque suena bonito, ¿no? Hermanos, Mateo 16:6 dice lo siguiente: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esta pareja entiende y sabe que ellos se gustaron y decidieron amarse y unir sus vidas en santo matrimonio para convivir por siempre, hasta que la muerte los separe. Pero lo que nos está haciendo entender la Biblia aquí es que no es solamente el hecho de que ellos hayan tomado esa decisión, sino que fue ¿quién fue el que los unió? Dios. Dios tenía predeterminado que esas personas se unieran en amor. Y por eso dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y yo pensaba, la unión marital es hermosa, es maravillosa, es muy seria, pero la unión que hay en la iglesia de Cristo es mucho mayor. Miren, la unión marital es hasta que la muerte los separe, pero la unión con la iglesia de Cristo, con los que son del Señor, es eternamente y para siempre. La unión que tenemos con nuestros hermanos no solamente es emocional y física como lo tienen las parejas, los matrimonios, y eso es algo, y el matrimonio es algo único y maravilloso. La relación que tú tienes con tu esposo y con tu esposa es única, maravillosa. Y solo con ella puedes tener, con ella o él, tu esposo o tu esposa puede tener esa unión física, solo con ella. Y esa unión sentimental, emocional. Pero noten algo,
la unión con la iglesia es aún mayor porque es que espiritual. Las emociones pasarán. El Señor dijo que en el cielo ya usted no va a estar casado. Algunos, como digo, a veces suspirarán y dirán, gracias a Dios. Otros dirán, qué lástima, ¿no es cierto? Creo que aquí todos decimos qué lástima. Pero es hasta que la muerte nos separe. Eso no es eterno. Su esposa no va a seguir siendo su esposa en la eternidad, ¿sí? Pero su hermano en Cristo es uno con usted hasta, bueno, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí entienden el vínculo? ¿Tú lo vives? Es que esto para algunos es retórica. No lo viven, porque no está en su corazón. Pero cuando abrimos la Biblia y vemos esto, uno dice, wow, qué asombroso, qué maravilloso. No está dividido Cristo, no hay facciones. Estoy unido con un grupo de personas a las cuales Dios me unió porque Él así lo quiso, dándome fe en Jesucristo para la gloria eterna de su nombre. Hay personas que desafortunadamente no pasarán la eternidad con su esposo o su esposa, pero sí la compartirán con personas, tal vez a las cuales nunca saludaron o despreciaron dentro de su misma congregación. Tremendo, ¿no es cierto? Empecemos a madurar, hermanos, a entender que hay cosas que nos distancian, pero que son más las cosas que nos unen. Y a eso se refiere Pablo. En versículo 13, léanlo otra vez, a mí me gusta que leamos. Léanlo nuevamente porque es que nos queda ahí fresquito en la cabeza, a ver. Amén. Miren lo que vemos aquí. Pablo apela, y yo lo veo implícito allí, dando unas razones por las cuales nosotros debemos estar unidos, o que él ve como obvias en la unidad de la iglesia. Dice, ustedes tienen que estar unidos porque no fueron ni los líderes ni los influenciadores a los cuales ustedes dicen seguir los que murieron por ustedes. Fue Cristo y Él es uno solo y les exigen que ustedes sean uno solo. A Él le deben su fidelidad, a Él le deben su lealtad. Ustedes no fueron bautizados en el nombre de Pablo. Sí, yo pude haber bautizado a algunos, pero los bauticé en el nombre de Cristo y para que sean sumergidos en Cristo, y Cristo es uno solo. No hay varios Cristos en la iglesia. ¿Sí ven la idea clara que está allí? Yo pensaba, ¿qué puede dividir una congregación? ¿Qué puede dividir una congregación? ¿Qué puede crear barreras, distancias, enemistades entre los que son uno en Cristo? Y uno al ver el caso de los corintios, uno podría decir, pues cualquier cosa. Cualquier cosa para el carnal, para el que está en el pecado, aunque no sea cristiano, para el que es de corazón duro o para el que es orgulloso, cualquier cosa es una excusa. Allí vemos dos y ya las leímos y las han visto allí. Ellos se habían formado bandos alrededor de ¿qué? De maestros, de líderes, de gente que les enseñaba la palabra. Uno era Pablo. Algunos decían, yo soy de Pablo. Se vinculaban a él, decían, yo sigo a Pablo. Y Pablo se aterra y dice, no me sigan a mí. No morí yo por ustedes, ni tampoco fueron bautizados en mi nombre. Ustedes tienen que seguir ¿a quién? A Cristo. No. Algunos decían, y algunos comentaristas dicen, posiblemente eran los gentiles en la iglesia que cuando fundaron esa congregación, todos quedaron, se identificaban con Pablo como el fundador de la iglesia. Y otros decían que eran ¿de quién? De Apolos. Y la Biblia nos dice que Apolos era un gran orador. Al parecer algunos en Corintio despreciaban a Pablo porque lo que tenemos entendido es que Pablo era un hombre que no era un gran orador. ¿Sí me entienden qué es un gran orador? Orador no es alguien que ora, sino es alguien que sabe hablar, ¿sí? Y uno escucha, hoy en día yo he escuchado gente, hace años me acuerdo cuando estuve 2 semestres en la universidad en la San Marino, me acuerdo que llevaron un conferencista, el tipo no era cristiano, pero qué forma de hablar, ¡wow! Y yo llegué escéptico porque como cristiano dije, esto para hablar carreta, motivación personal, sí era motivación personal. Al final no dijo nada. Pero la gente lloró, rió,
casi al final yo lo aplaudo. Y si el hombre dice que pasen al frente, yo voy. Porque tiene una labia, ¿sí? Tiene una forma de expresarse. Hay gente que tiene esa habilidad. Bueno, Apolos era un hijo de Dios y seguramente sabía expresar muy bien. Y tal vez muchos se identificaban más con él por eso. Este habla muy bien. Este hombre sí sabe predicar. Y tal vez menospreciaban a Pablo. ¿Sí ven las barreras? Y otros más decían que eran de Cefas, o sea, de Pedro. Algunos dicen, comentaristas, que posiblemente dentro de los judíos que había allí dentro de la congregación, pues al ser judíos se identificaban más con ¿quién? Con Pedro, que en algún momento dado les habló, les enseñó. No es fácil identificarlo ahí, pero sí, sabemos que ellos conocían a Pedro y que habían sido enseñados por él. Y algunos decían, yo soy de Pedro. Él sí hace las cosas en orden, él es así de estilo como judaico, ¿sí? Tal vez pensaban eso, aunque sabemos que Pedro nunca fue un judaizante, jamás. Era un servidor de Dios y un hombre que predicaba el evangelio de la gracia. Y algunos más todavía tenían la cachaza, no sé si entienden la palabra, no sé, ustedes me entienden, el descaro, sí, de decir que eran de quién, de Cristo. Y esos hermanitos siempre surgen en las iglesias, ¿no? Ven todo el problema, ellos se hacen a un lado y dicen, que se maten, ¿yo soy de quién? De Cristo. Ah, qué espirituales, ¿no es cierto? Son malos también. Pablo no los exalta, él lo está metiendo dentro del grupo de los que están formando divisiones dentro de la congregación, bandos. Ellos estaban allí ufanándose de que seguían a Cristo. Algunos dicen que probablemente estas personas eran aquellos que desprecian la autoridad humana dentro de la iglesia. Se ha visto gente que ya se pasa, porque es un buen balance cuando uno no idolatra al pastor o las personas que sirven. Eso es necesario, no hacerlo. No debemos idolatrar a nadie en esta vida. Pero hay otros que se van al otro lado y dicen, a mí ya pasan al irrespeto y a la insubordinación. Y aun cuando se estén haciendo las cosas o tratando de hacer bien las cosas en la iglesia, esas personas no quieren sujetarse a nadie. Y apelan que ellos siguen ¿a quién? A Cristo. Pero es mentira. Ellos no siguen a Cristo. Si siguieran a Cristo lo obedecerían. El Señor dice en Efesios 4 que Él mismo instituyó ¿qué? Pastores y maestros. Él dio esos dones a la iglesia. Hermanos, cualquier cosa sirve para dividir una congregación. También estaba esa jactancia religiosa en ellos. Y lo vemos allí en los versículos 14 al 16. Pablo sabía y conocía el corazón de los hombres. Y él sabía que siendo un apóstol, si bautizaba a algunas personas, posiblemente ellos se iban a creer que también tenían que identificarse con ¿quién? Con Pablo. Y tal vez podría ser un motivo de orgullo en ellos. Y por eso Pablo no bautizaba a las personas. Él dice que el énfasis que él hacía en el ministerio, a lo que Dios lo mandó, fue que a predicar. Habla de Gallo, de Crispo, de una familia, la familia de Estéfanas, a las cuales él bautizó, y posiblemente haya sido que lo haya hecho porque la iglesia estaba comenzando, no había aún pastores, digamos, y entonces él los bautizó. Posiblemente haya sido esa la razón. Lo cierto es que él no estaba dedicado a eso porque conocía el corazón humano, y dentro de las mismas congregaciones pueden haber personas que busquen cualquier razón para presumir, para sentirse como un grupo especial dentro de la iglesia, que tengan algún tipo de virtud que ellos consideren que lo es, o algo que los diferencie de los otros. Y sí, la persona que tiene este corazón de división, de apartarse a los demás, siempre está buscando cosas que lo diferencien de los demás, no cosas que lo identifiquen en Cristo con los demás. Ahora, si vemos el resto de la epístola, vamos a ver que los corintios buscaban cualquier excusa, ¿sí? Para dividirse. Cosas como ¿qué? Como el hecho de creerse más sabios que otros. Como ellos estaban empapados de esa cultura griega, donde se exaltaba tanto la filosofía, los grandes oradores, los grandes pensadores, trajeron eso a la iglesia. Y entonces parece que algunos se ufanaban de que sabían más que otros. Y eso se volvió también un motivo de división. Nos muestra muchas razones, ¿no? Habían problemas personales que incluso ellos llevaban ¿a qué? A los tribunales. O sea, los problemas entre los hermanos de la iglesia no los resolvían ellos ahí, sino los llevaban ante los juzgados seculares. Y Pablo les dice, eso no puede ser.
Algunos estratificaron la iglesia y como que despreciaban a los que menos tenían. Los que eran más acomodados, digamos, económicamente, tenían como un cierto desprecio por los que no tenían tanto. Y eso se manifestaba en una cosa incluso en las cenas de amor que ellos tenían para celebrar la Santa Cena. O sea, hay muchas razones para dividirse. Y escuche, cuando uno ve personas que creen tener la razón y que empiezan a formar grupos en la iglesia y grupos de gente inconforme y de personas que quieren dividirse o apartarse de los demás, ellos espiritualizan sus razones. Las espiritualizan. Ellos no están diciendo venimos en rebeldía. Ellos van a decir, no, es que esto es para el Señor. Cada uno de estos bandos, los que seguían a Pablo o a Apolos, o incluso los que decían seguir a Cristo, estaban argumentando, entre comillas, con razones espirituales, entre comillas. Pero no era así, era divisiones. Y Pablo entonces les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y ahí veo otra cosa importante hoy. Con eso ya vamos finalizando. Hay muchas razones para dividirse. Razones carnales, maliciosas y pecaminosas. Cosas que Dios odia, aunque la gente de la iglesia trate de espiritualizarlas. Pero hay razones, hermanos, poderosas para estar unidos. Y son argumentos aplastantes que son suficientes para un cristiano. Dos cosas cita él acá. ¿Acaso yo morí por ustedes o acaso han sido bautizados en mi nombre? Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que no seguimos a hombres, sino tenemos que seguir a Jesucristo. Que ciertamente somos una congregación y debemos estar juntos y unidos, pero cuando empiezan a salir facciones en la iglesia, siempre hay agentes que las motivan, que las promueven. Pablo no estaba promoviendo las divisiones en Corinto, pero estaban usando el nombre de él para hacer esas divisiones y él desautoriza a esas personas. Es lo que está diciendo en otras palabras. No, a mí no me metan en ese cuento. Ustedes, yo no morí por ustedes. Así que tu fidelidad es a Cristo, y Cristo quien murió y pagó un precio muy alto por nuestra salvación, un precio que no va a pagar nadie. Porque nadie puede morir por nuestros pecados, ni nadie ha muerto por nuestros pecados. Solo la sangre de Cristo tiene ese valor. Él se sacrificó y por eso nosotros le debemos nuestra obediencia y nuestro amor a Él. Y ese Cristo que se sacrificó es uno, no es dos ni tres. Y eso quiere decir que ese Cristo que se sacrificó por nuestros pecados y en el nombre del cual hemos sido bautizados, nos demanda que estemos juntos, unidos, en un mismo corazón, en una misma mente, en un mismo parecer, que hablemos todos una misma cosa, como nos dice el versículo 10. Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. A Él debemos lealtad y fidelidad. A Él debemos todo nuestro amor. Él nos demanda ser uno con Él, y ser uno con Él es ser uno con los demás creyentes. Hay personas que dicen ser creyentes pero odian la iglesia. Hay personas que dicen ser creyentes pero no se congregan. Hay personas que dicen ser creyentes y dicen que su pastor es Cristo. Carreta. Hay personas que dicen ser creyentes pero forman problemas dentro de las congregaciones, generan divisiones, murmuran, crean mal ambiente alrededor de personas. Eso no es lo que Dios nos pide. No es lo que Dios nos demanda. Segunda de Corintios 5:15 dice lo siguiente: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo murió por ti, si verdaderamente Cristo murió por ti, recuerden que Cristo no murió por todos los hombres, sino por aquellos que realmente han confiado en Él. Si Cristo murió por ti ya no para que vivas para tus propios egoísmos y tu propio orgullo, sino para que vivas para ¿quién? Para Él. Y eso nos demanda el Señor y nos debe unir. Y Él cita el bautismo. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Recuerde que ese bautismo, el bautismo en agua,
simboliza ese sumergirnos en Cristo, en su cuerpo. Es en el nombre. El bautismo es una identificación con Cristo, no con un hombre, no con una iglesia. Cuando hablo de iglesia, de una iglesia estoy hablando de una denominación o de un letrero, sino es una identificación con Cristo mismo. Y ese Cristo en el cual hemos sido sumergidos en el bautismo nos demanda estar unidos. Sí, hermanos, hay muchas razones, muchos argumentos: el orgullo, la maldad, la carnalidad en el corazón, llevar a los hombres, gentes dentro de la misma congregación, a creer barreras y a aislarse y ser personas que traten de dividir a otros. Pero nosotros debemos entender que Cristo, quien murió y a quien debemos lealtad y fidelidad, nos demanda que estemos juntos, que nos soportemos, que demos nuestra mentalidad individualista y caminemos juntos para darle gloria a Él. Recuerde, ¿quiere saber cómo está su vínculo con Cristo? Recuerde cómo está su vínculo con la iglesia. Claro, es por gracia solamente. Y uno puede ser un creyente verdadero y en algún momento de su vida estar aislado o apartado de la congregación. Pero creo firmemente que Dios nos conduce al arrepentimiento. No podemos tener una buena relación con Cristo si no tenemos una buena relación con la familia de Dios. Si uno tiene el novio, tiene también a la novia de Cristo. Que esto nos lleve también a pensar, hermanos, que debemos enfrentar nuestras diferencias desde la conciencia de que somos uno en Cristo. Y si hacemos esto, eso nos va a llevar a la madurez. Pero si nos endurecemos hacia los demás, eso nos conducirá a hundirnos más en el pecado. Miren lo delicado que es. Y mis palabras son escasas. Mi explicación no alcanza a ser todo lo profunda que debería ser. Solo confío en que el Espíritu Santo lo sacuda, hermanos. Sacuda la conciencia nuestra, nuestra alma y nuestro corazón, para que cumplamos el propósito de Dios para esta congregación. Hemos hablado de los corintios y ellos nos sirven como ejemplo de cosas que no debemos hacer. Ellos estaban dividiendo por cualquier razón, nosotros debemos estar más unidos. El propósito tuyo, si eres parte de esta congregación, involucra la iglesia a la cual perteneces. Siempre debemos pensar cómo podemos servir y bendecir. Cuidar nuestras actitudes y palabras. Hay cosas que pueden generar diferencias y distancia entre los hermanos y debemos cuidarnos de ello. Acercarnos, perdonar, bendecir. Es necesario, hermanos, para que vivamos y cumplamos el propósito de Dios con nosotros en esta congregación y para que verdaderamente seamos luz a los incrédulos y glorifiquemos al Señor en esa unidad hermosa. Sí, los corintios se dividieron, nosotros no debemos hacerlo. Los corintios buscaban cualquier razón para ufanarse, para enorgullecerse o para crear grupos. Nosotros no debemos hacerlo. Debemos ser uno en Cristo y caminar juntos, hermanos. Esto puede parecer una frase bonita. Estoy seguro que eso es una realidad para los que somos hijos de Dios. Con dificultades, con momentos lindos, con momentos difíciles entre hermanos, vamos a caminar juntos, los que somos de Jesús.